Estamos oyendo este capítulo segundo del evangelista San Marcos. Un capítulo que nos va a presentar 5 enfrentamientos que va a tener el Señor con los escribas y fariseos. 5 enfrentamientos que van a querer clarificar cómo debe ser la vivencia de la religión ante los errores y situaciones que en aquel tiempo se estaban dando y que habían equivocado mucho la experiencia de Dios. Algo que vamos a leer y que nos va a servir también a nosotros para no cometer esos errores. ¿Qué es lo que hoy escuchamos? El problema sobre el sábado. El primer mandamiento del Éxodo dice que el sábado hay que tomarlo como un día de descanso y también para ofrecer nuestra experiencia de adoración a Dios. Detrás de ese mandamiento pues está toda la experiencia de la creación, que nos dice que Dios, después de crear en 6 días, el séptimo descansó. También el sentimiento de la liberación de Egipto, en el que la alianza de salvación quedaba expresada en ese día. Por eso, en este pensamiento y experiencia, el sábado era visto como un signo de respeto, que había que, por los judíos, valorar, cuidar y realmente consagrarlo a Dios. También esto nos permite clarificar el por qué nosotros en domingo vivimos nuestra experiencia y no en el sábado. Porque esa experiencia del Antiguo Testamento que se dio con la alianza, sobre todo al ser liberados de Egipto, es la experiencia que nosotros vivimos y predicamos en Jesús, en donde el domingo, primer día de la semana, donde la experiencia de la nueva creación se da y donde el misterio de la resurrección es la experiencia de la alianza que marca esa novedad de vida en la creación, es el que la iglesia celebra, el que la iglesia vive como su descanso, y de ahí que en domingo estamos invitados nosotros a santificar a Dios, a darle nuestro tiempo, a vivir esa experiencia de santificación en ese día. Y esto nos ayuda también para clarificar por qué no estamos haciendo nada contrario a la revelación. Al contrario, estamos haciendo la experiencia de salvación como Cristo propone. Así, para no tener miedo ni tampoco dudas cuando alguien diga: ¿por qué, si dice el primer mandamiento del Éxodo que hay que guardar el sábado, ustedes guardan el domingo? Porque la experiencia que está detrás de la petición son distintas. Una, la antigua alianza; otra, la nueva alianza dada en Cristo. Y es lo que hace que estos hombres tengan ese sentimiento, pero a la vez expresan su error. Sobre todas las cosas, para ellos lo único importante es cumplir mandatos y celebrar ritos que, según su parecer, es lo más agradable a Dios. Y esto ha quedado reflejado en lo que hemos leído hasta ahora, en donde expresan experiencias religiosas que no son las que Dios quiere, y el Señor les dice: están equivocados. Como lo oímos en el pasado, en los días pasados, cuando escuchábamos que el Señor perdona pecados. Ellos decían: Dios, el hombre que es malo, no puede ser perdonado. Jesús les dice: Dios tiene compasión con el hombre y por eso perdona los pecados. Y de ahí la imagen del paralítico que empieza a causar molestias. Ayer, la práctica del ayuno.
¿De qué sirve un ayuno que se vive si la experiencia del amor no está presente? De nada sirve. Es un signo vacío. Hoy, en ese contexto, entonces también es lo mismo. Una práctica que se vive simplemente porque hay que cumplir, de nada sirve. Pierde su valor, pierde su sentido. Y esto nos hace pensar también entonces en nosotros. Porque cuando esto mismo sucede en la práctica cristiana, la experiencia será igual. Una religión fría, vacía, sin sentido, que cansa, que condena y que no deja una buena experiencia de Dios ante los demás. Y esto nos puede pasar a muchos de nosotros que no entendemos la fe y que podemos creer que estamos cumpliendo la experiencia religiosa porque cumplimos todas las normas y preceptos que nos manda nuestra religión. Y creemos que estamos haciendo bien lo que Dios quiere y que estamos cumpliendo la experiencia de santificación que Dios me pide. Y por eso, sin darme cuenta, la experiencia religiosa que tendré va a ser muy equivocada, como a veces puede reflejarse en mi vida, en la que puedo dedicar mucho tiempo a las cosas de Dios, pero con una experiencia de condena hacia el otro, con una experiencia en la que esas verdades de Dios no se reflejan y puedo estar convencido de que estoy bien, de que estoy haciendo realmente lo que Dios me pide y el que no lo vive como yo lo vivo, ese es el malo. A ese hay que condenar. Y por eso puedo decir, este es malo porque no viene a misa. Este no es buen cristiano porque no reza tanto como yo rezo. Este no es buen cristiano porque no ha celebrado todos sus sacramentos. Dice la Escritura que dijo una vez el Señor, que en el reino de los cielos se nos han adelantado los pecadores y las prostitutas. Porque cuántas veces puede pasar que hay gente que a lo mejor no ha conocido bien la religión, pero vive una experiencia más sana, más noble en su aspecto humano que yo, y tiene mejores sentimientos hacia el otro que los que yo, por lo que vivo en Dios, debiera tener. Por eso, cuando la religión no se vive bien, su experiencia no es realizada bajo lo que se pide, se convierte en un frío culto, un culto vacío, frío, sin sentido, que no impacta, que no motiva, que no provoca al otro el deseo de Dios. Y por eso, ¿cuántos de nosotros no provocamos el deseo de Dios? Y muchos podemos presumir que somos de misa diaria, de oración frecuente, de actos que cumplen, donde se cumplen lo que Dios quiere, ayuno, oración, pero no provocamos el deseo de Dios, porque nuestro culto es muy frío, vacío y sin sentido. Ojalá algún día pudiéramos valorar ese aspecto de lo que es la religión como Dios la quiere, de la experiencia que a lo mejor yo creo es la religión que Dios pide. Por eso no lo olvidemos. A veces hay que estar siempre preguntando, ¿realmente es esta la religión que Dios me pide? ¿La experiencia realmente que Él quiere? ¿Me hace más humano? ¿Me hace más capaz de estar en relación bien con el otro? ¿Me ayuda a mirarlo como mi hermano? Porque debe ser el resultado y el reflejo de una vida religiosa bien llevada. Si no, como dirá el Señor a los fariseos, se cae en la hipocresía.
Y no lo olvidemos en ese aspecto. Y tener siempre en cuenta, a lo mejor para el otro, la primera experiencia de Dios va a ser mi vida, va a ser mi trato, va a ser cómo soy con Él, va a ser cómo yo le refleje la fe que yo vivo. El otro a lo mejor, esa va a ser su mayor experiencia que tendrá de Dios. Y a lo mejor se impacta con la fe que uno le refleja, o a lo mejor diga, si ese es tu Dios, no lo quiero conocer. Si ese es el Dios en el que tú crees, tan injusto, tan inhumano, mejor, ese Dios, llévatelo. No me convence, no me agrada, no me motiva a cambiar la vida, no me hace sentir que llena mi corazón con lo que propone. Pues que sea este momento y con lo que nos falta oír de los encuentros del Señor con estos hombres, de compromiso, de reflexión, y podamos llevar realmente la experiencia como se pide al cristiano. Debe vivir su culto a Dios, sus normas y preceptos. ICM